Nada, pues igual darles la bienvenida y saludarlos a todos. Muchas gracias por continuar con la participación de este programa preparado específicamente en un principio para músicos y luego ya para distintos gestores de la industria creativa de la isla hermosa de Chiloé. En esta ocasión vamos a ver, como lo habíamos dicho, el tema de la propiedad intelectual o de los derechos que tengan y cómo estos se relacionan y cómo se pueden observar tanto como modelos, cuáles son las organizaciones que velan y qué respaldos podemos tener con respecto a eso. Para ello tenemos a una abogada que ha trabajado mucho en estos temas, que es Carolina Galea, que viene primero de un proyecto que se llamó, que se los recomiendo, no sé si hay info todavía en la web, pero me imagino que sí, de Proyecto Trama. Sí, sí, Buenísimo. nosotras tuvimos info. Buenísima. Se los recomiendo porque es un proyecto que estuvo durante 3 años, si no me equivoco, en Chile, indagando como en temas de formalización, de profesionalización de la industria creativa y de las distintas ramas de la industria creativa y de los distintos agentes. Y ahora ya trabajando en un proyecto que se llama Tramados o Tramadas, o Tramades, Llamadas, que somos puras Tramadas, mujeres. buena, claro, que en el fondo se ha dedicado también a fortalecer esta intención y estos vínculos de poder ir formalizando y poder ir abordando los temas por lo mismo tanto de constitución como de propiedad y como de derecho en las distintas áreas y en los distintos grupos de industria cultural. Así que nada, dejo con ustedes a Carola. Muchísimas gracias, Caro, nuevamente por aceptar nuestras invitaciones a hablar de este tema que nos parece absolutamente relevante e importante. Así que eso, Súper, bienvenida y gracias gracias. Jorge por la bienvenida. No sé, yo sé que no nos vemos las caras, pero de pronto me gustaría un poco también para ir como llevando el contenido a algo más preciso, atendido el territorio, atendido la configuración del curso. Y me gustaría saber de pronto de qué áreas son, de qué disciplinas hay hoy día acá en esta clase, Perfecto. si son gestores, son artistas. Si quieren eh, pueden ir escribiéndolo ahí en el chat y yo les voy pasando la info. ¿Tú tení cómo ver? sí, sí, Si sí, no, acá tengo el chat. lo puedo ver yo igual si no. Bueno, Lautaro ya vimos que Lautaro es músico Sí. y escritor y tiene este podcast, entre otras cosas, me imagino que hará más cosas también, pero está este podcast entonces como resaltando el tema cultural oscurillo, en el buen sentido de la palabra. No sé si Bárbara, Maca, Víctor quieren por ahí escribir de repente cuáles son sus quehaceres para que Carola también pueda ir guiándola, sobre todo aprovechando que somos poquitos y que podemos de repente hincarle el diente así como a temas más específicos. ¿Alguien quiere escribir algo? Ahí Ah, sí. dice Babi Luna Negra, por Ah, acá, perfecto. cantautora de música urbana. Me acuerdo que Súper, vimos, buenísimo, sí. Vimos súper. tu proyecto. Hip hop, para ser más exacta. Buenísimo. Bacán. Maca, Víctor. Entonces somos, o sea, principalmente del área de la música. Sí, Les pregunto la disciplina porque derecho de autor es un mundo. Por el tiempo que tenemos podemos avanzar en aspectos un poco más específicos, pero eso va a depender de las disciplinas que hay. Y ahora teatro tenemos acá, con un proyecto de música afrocolombiana acá en la isla. buena. Buenísimo, Bacán, Maca, gracias. súper. ¿Y esos somos cuántos? ¿Cinco? 4. O sea, ¿Cuatro? sí, 4 y yo y Max. Súper. Entonces, bueno, para partir, ¿no? Contarles que la idea de la clase va a ser un poco tipo, no me gustaría dar una clase de conferencia con tan pocas personas, creo que sería, había preparado algo así, pero creo que sería más interesante de pronto, yo voy a ir viendo algunos contenidos y a partir de eso podemos ir trabajando igual un poco más dialogado, pueden hacer en el momento que quieran preguntas, podemos ir
también viendo algunas dudas que tengan, si hay algunos conceptos que no están quedando muy claros, también les pediría que me lo hagan saber y así también podemos avanzar de manera más personalizada. Contarles un poco que tenía otra pregunta antes, si alguno de ustedes ha tomado alguna capacitación o algo de derecho de autor, como para saber cómo partimos. ¿Hay alguien de ustedes que haya tomado alguna capacitación relacionada a temas de derecho de autor? Sí, Víctor. Súper, Víctor, buenísimo. ¿Alguien más? Yo también. Perfecto. Ah, que ahí entró, Está inscrita entró a SCD. Ivonne. Ivonne, claro. Hola Ivonne, Perfecto. bienvenida. Ya, Maca no. Súper. Súper. Entonces tenemos como ya la mitad que ha tomado alguna capacitación y la otra mitad no. Entonces creo que igual podemos hacer ahí, vamos a ver algunos aspectos básicos, pero vamos a tratar de avanzar un poquito para hacerlo, para ir como profundizando un poco en algunas cosas. ¿Vale? Tal vez contarles que cuando abordo el tema de derecho de autor, generalmente primero lo abordo desde una perspectiva un poquitito más amplia, para enmarcar por qué hablamos de derecho de autor. O sea, normalmente el derecho de autor puede ser visto como una rama, por así decirlo, o como una disciplina, o como un conjunto de derechos, y normalmente suele estar o suele hablarse siempre como en el marco de la protección del autor. Pero yo hace muchos años vengo trabajando como mirando también el derecho de autor desde otra perspectiva y prefiero verlo en el marco del trabajo. Entonces quisiera partir con una breve introducción respecto a ese tema para explicarles por qué podemos verlo desde esa perspectiva y qué significa verlo desde esa perspectiva, cómo nos puede ayudar, porque en definitiva, para quienes son artistas o somos gestores, el derecho de autor es una herramienta. No nos interesa, no somos investigadores que vamos a estudiar el derecho de autor, sino que el derecho de autor tiene que ser una herramienta, tiene que ser algo que nos sirva, que nos facilite la gestión de nuestra obra o de nuestra actividad. Entonces, tal vez lo primero, ¿no? Contarles que dentro de la perspectiva del trabajo artístico, primero que es un concepto que no siempre se ha utilizado en el área de las artes o en el área de la cultura, pero hoy en día sí cada vez está más arraigado, yo diría, en el sector, que es hablar de trabajadores del arte o trabajadores de la cultura. Ahora, ¿qué es lo que nos permite el concepto de trabajo? El concepto de trabajo está relacionado a variados factores, tiene tanto una dimensión política, tiene una dimensión económica, también tiene una dimensión de derechos súper importante. Entonces, cuando lo enmarcamos en el concepto de trabajo, el derecho de autor, lo enmarcamos porque el derecho de autor es una fuente de ingresos para el sector cultural. Y por lo mismo, nosotros podemos ver el derecho de autor como una fuente de ingresos y por lo tanto algo que va a configurar nuestra remuneración. Normalmente el trabajo artístico además puede ser visto desde distintas perspectivas, ¿no? Tú cuando eres un artista vas a trabajar, puede ser que por ejemplo que tengas un contrato y trabajes de manera dependiente. Puede ser que te autogestiones, lo cual es tremendo, yo diría que es como el mayor porcentaje de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura se autogestionan. Ahora esa autogestión puede ser individual, puede ser colectiva. ¿Ves? Tú puedes tener una banda, puedes tener una compañía y se pueden autogestionar, o sea, ese proyecto puede ser colectivo, como puede ser también un artista o un gestor que se autogestiona de manera individual. Y por otro lado, ¿no? En este mismo marco encontramos a los derechos de autor, porque el derecho de autor también siempre bueno, no siempre va a depender de nuestra gestión, pero el derecho de autor está relacionado con el ingreso que nosotros percibimos por nuestra creatividad, por nuestra creación o por nuestra interpretación. Entonces, desde esa perspectiva, si podemos mirar el derecho de autor de ahí, podemos también reconfigurar un poco esta idea de qué es el derecho de autor. En base a eso, entonces,
entendiendo desde este lugar súper amplio, les quiero mostrar un esquema muy simple, como para que podamos ver la estructura del derecho de autor. ¿Por qué me interesa entrar en la estructura? Porque en la medida que ustedes comprendan la estructura del derecho de autor, van a poder hacer los links entre la gestión y el derecho de autor. O sea, el derecho de autor tiene que ser una herramienta de gestión. Si no es una herramienta de gestión, está subutilizado. O sea, si el derecho de autor, por ejemplo, solo lo uso o solo tengo contacto con el derecho de autor cuando inscribo mi obra, en realidad estoy utilizando una pequeñísima parte de lo que implica el derecho de autor y de los derechos que tengo en base a ello. Por otro lado también, cuando yo comprendo la estructura del derecho de autor, ¿qué es lo que me permite a mí ello? Lo que me permite es entender también cómo funciona la industria creativa, porque gran parte, ¿no?, la industria creativa, de alguna manera, si yo hago el link entre la industria y entre el derecho, me voy a dar cuenta que el derecho, en general, ¿no?, las leyes, le dan la estructura, y el derecho a autor es una estructura también está inserto en la estructura de modelos de negocio. Hoy en día lo vamos a ver en todo. O sea, si lo vimos antes, ¿no?, cuando existía la imprenta y se imprimían los libros y se entregaban en papel. Hoy día, por ejemplo, lo mismo pasa en la industria de la música, donde ya pensamos antes en la, en llevar nuestra canción o nuestra obra a un servicio de streaming antes que a un disco. Esto, a un disco físico, ¿no?, a una disquería, esto también está mediado por el derecho a autor. Entonces uno también puede entender desde esa perspectiva la industria. Y eso es un poco lo que me gustaría hoy día como avanzar. Eso como a modo de resumen, lo que objetivo de esta jornada. Bueno, antes de entrar en esa estructura, que les decía que quiero mostrarles, quisiera también primero partir por lo que es entender también otra distinción importante, que es entre lo que es el derecho a autor y que son los derechos conexos. Estos dos conceptos también los vamos a ver y nos vamos a estar relacionando con ellos porque quienes están en la industria, quienes están en la música, quienes están en el teatro, en las artes escénicas en general, se relacionan con ambos conceptos. Entonces, derecho a autor no es lo mismo que derechos conexos. Y ahora voy a partir primero con esas definiciones de una manera muy simple. Quiero aprovechar también de comentarles que les voy a enviar con Jorge unos manuales que trabajé para el proyecto que justamente que hablaba él, que es Proyecto Trama, que se llaman Códigos de Buenas Prácticas Profesionales. Les voy a enviar el del ámbito de la música y el del ámbito de las artes escénicas, porque ahí está todo lo que vamos a ver hoy día está allí, pero está, bueno, no explicado como lo voy a explicar hoy día, que va a ser más simple y más ameno, ¿no?, que leer. Tal vez un poquitito más, es un poco obviamente más, no sé cómo decirlo sin que suene tan terrible, que me cuesta, pero yo diría que es un poco menos ameno. Así, esa es la forma que no puedo decirlo menos terrible. Es un poco menos ameno, entonces, pero sí mi objetivo, ¿no?, o creo que una vez que tengan esta clase, quiero pensar realmente que podrían de verdad tomar ese manual, tomar ese código y poder leerlo. Y ahí ustedes se van a encontrar, el código desarrolla cosas que no vamos a alcanzar a ver hoy día, como son, por ejemplo, los tipos de contrato. Tipos de contrato y están vistos además por sector. Pienso eso también sería bueno que pudieran en algún momento revisarlo, porque esto finalmente el derecho de autor también está relacionado con la formalización del trabajo. O sea, en la medida que yo formalizo mi trabajo, me voy a ir encontrando más con el derecho de autor. Si yo trabajo de manera más informal, probablemente solamente voy a ver una pequeña parte, como tal vez al principio lo que sería la inscripción, luego puede ser que vea un poco la inscripción, o sea, ser parte o hacerme socio de la SCD, pero esto tiene muchas más aristas y por lo tanto en la medida en que ustedes
formalicen, o vayan formalizando, me refiero a tener contrato, de pronto a ir trabajando, por ejemplo, con clientes o con alguien que los pueda, o sea, con quienes los contraten, no sé, un municipio, una empresa. Generalmente ahí se van a encontrar, sí, con un ambiente más formal y ahí el derecho a autor sí va a aparecer. Bien, voy a estar súper atenta. Claro, es que ya que somos poquito, había pensado en pasar a todos a panelistas que nos podamos ver y conversar entre todos. Sería bacán. Yo Ya. estoy ahora haciendo como el chat, pero veo que hay preguntas, Sí, hay... hay un par de preguntas. Voy a aprovechar de hacértelas mientras los paso todos. Una era que si se hacía una nueva versión de un tema, si tienen que inscribirlo de nuevo en la SCD, me imagino. Ya se una nueva versión del tema. Claro. Es tu propia obra y tú tienes todo o sea, tú tienes el derecho de poder modificarla y eso. Yo creo que no, no debería. O sea, salvo que ese nuevo tema fuera una obra derivada, ¿ves? O sea, por ejemplo, si tú tomaste piezas de un tema y luego ves es una obra nueva, pero que tomó, que citó, que tomó elementos del otro tema, eso se llama obra derivada y ahí tendrías ahí sería otra obra. ¿Ves? Saben que les voy a explicar, me gusta la pregunta porque me permite entrar en lo más básico que tenemos que hablar, que tiene que ver con la obra. Eso es como nuestro abecedario, por así decirlo. Entonces, el abecedario primero es entender qué es una obra. Cuando entendemos qué es una obra, sabemos cuándo se inscribe, cuándo no, cuándo hay algo nuevo y cuándo no. Entonces, la obra, en el fondo el derecho de autor protege lo que se llama la obra. La obra tiene que tener ciertos requisitos. Esos requisitos son, primero, tiene que ser novedosa, tiene que ser algo nuevo. ¿Ven? No puede ser algo que ya existe y que yo le cambié una pequeña cosita, eso no va a ser una obra. Luego tiene que provenir de la actividad de la actividad humana. ¿Ven? Eso también es un requisito de la obra. ¿Ven? Y por último, la obra tiene que estar en un formato, tiene que ser tangible, tiene que haber sido, por así decirlo, vaciada en algún formato que permita comunicarla. ¿Qué quiere decir esto? Las ideas no están protegidas por el derecho de autor. Si yo tengo algo en mi mente y nunca lo saqué de mi mente, es decir, aunque sea una canción, ¿ves? Eso no está protegido por el derecho de autor. Por lo tanto, esos son, primero, así como la base, nuestros 3 requisitos para que una obra sea considerada una obra protegida por derecho de autor. Ahora, no son requisitos tan complejos. ¿Ven? Si yo tengo una melodía en mi cabeza y toco los acordes, lo grabo, me grabo, qué sé yo, con el celular, y esta es una obra, una creación novedosa, ¿no? Es una melodía nueva, salió de mi cabeza, qué sé yo, además está en un formato, y la hizo una persona natural, entonces esa es una obra, y ya está protegida por el derecho de autor. Entonces, esa sería como nuestra unidad básica en este mundo del derecho de autor. Primero, entender entonces que toda actividad creativa, todo lo que creamos en el derecho de autor se llama obra. Ahora, las obras obviamente van a depender de la disciplina. Hay obras musicales, van a haber obras que van a ser de teatro, obras escénicas, obras de danza. Incluso pueden haber cruces de lenguaje, eso no importa. Lo importante son estos 3 requisitos que les comento. Luego, a su vez la obra puede ser original o puede ser derivada. Una obra original es el ejemplo que les daba recién. Yo recién inventé esta canción, salió de mi cabeza, qué sé yo, puedo haber estado una semana tocando la guitarra y de pronto tengo una melodía que me gustó, que la fijé, eso sería una obra original. Una obra derivada, en cambio, es una obra que está basada en otra obra anterior. Entonces, yo incorporo, o sea, yo tomo una obra que ya existe y le introduzco modificaciones. Eso va a ser una obra derivada. Entonces, ahí, volviendo a la pregunta, que era
Víctor, eso, una obra derivada es una nueva obra. Entonces la pregunta es esa. Si tu nueva obra, si una cosa es ponerle nuevos arreglos a una canción, y otra cosa es que tú tomaste esa canción y a partir de esa canción hiciste una nueva, o hiciste una nueva obra. Entonces allí vas a tener una obra derivada. Eso es lo que te da el indicio para saber si se inscribe o no se inscribe de nuevo. Pero, por ejemplo, si tú en realidad le hiciste algunos arreglos a esa canción, pero la melodía, ves, la estructura de la melodía, la letra sigue siendo la misma, entonces no tienes una obra, una nueva obra en el fondo, sino que tienes una obra en la que te pudiste haber hecho algunos arreglos, algunos ajustes. Entonces, eso es lo que te puede ayudar a medir cuándo se inscribe de nuevo, en definitiva. Y esto también está relacionado con saber que si yo voy a usar una obra y la voy a cambiar, tengo que tener autorización de la persona que, en el fondo, que creó la primera obra, esa obra original. No, si yo mismo hice la obra original y después hago otra basada en esta, no hay ningún problema, pero si son personas distintas, voy a necesitar la autorización de ese autor. Disculpa, bueno, yo soy Ivonne, yo hice la pregunta del... Hola, en el caso que modifiquemos la estructura, pero en sí los acordes en general, o al menos la base rítmica, sigue siendo más o menos lo mismo, y la letra se mantiene igual, el hecho de haberla cambiado de estructura, ¿eso también podría tomarse como, como una canción derivada de la canción original? A ver, yo no soy músico, ¿ves? Entonces, para poder entender, te voy a hacer algunas preguntas, porque para poder entender, ves que si me hablas como de, claro, que tengo esta estructura, me cuesta imaginarme, tal vez he practicado danza y teatro, que estoy más relacionada con eso en lo que es artísticamente, entonces, pero en música no mucho, así que me cuesta a veces entender esas, como la línea, la frontera. Pero mi pregunta es, ¿esta nueva obra que ustedes hicieron, ya está basada en la obra anterior o es la misma obra que le introdujeron algunas modificaciones? Por ejemplo, cambiaron del ritmo nomás. La canción viene siendo la misma, pero se le incorporaron, por ejemplo, nuevas partes diferentes que no tenía antes la canción. Pero en estructura se le modificó y todo el cuento, pero en sí la base general viene siendo la misma. Simplemente se le agregaron otras partes nuevas con otras notas, que eso igual de repente lo considera el SSD, pero al final fue eso, las modificaciones que se le hizo a la canción. Claro, o que de pronto acomodamos ciertas cosas, como que el solo iba en un lado y lo pusimos en el otro. Jorge. ¿Puedo meter la cuchara? Sí, es que yo creo, un poco lo que decís tú, si es que cambió la clave americana y cambió en algo la línea melódica, probablemente vaya a tener que inscribirla de nuevo. Ya. Vale. Sí, porque cambia así Ahora, prácticamente toda la estructura de la canción. claro, por eso, o sea, si el formato de presentación para la SSD que te pide la clave americana y la línea melódica cambió, me da la sensación de que podría ser una obra derivada y que por lo tanto tendría que cambiar. Pero quizás habría, bueno, aún no hemos inscrito las canciones en la DDI, pero sí está en los planes, o sea, no las hemos podido inscribir más que nada porque pesa demasiado y todavía estoy viendo cómo bajarle los formatos para que pese menos. Pero en ese caso tendríamos que inscribir, bueno, este nuevo tema solamente en la SSD, porque en la DDI estaría como lo que es la obra intelectual, ¿o no? Como lo que... Claro. Bueno, ahí la Caro sí se puede meter más. Oye, Caro, espérame, y solo para decirte que después hay otra pregunta ahí del Lautaro que también está interesante para que le eche un looking después, Ya, por el chat. perfecto. Vale, ya. Mira, justo están relacionados porque tienen que ver con el registro. Ya. Bueno, eso de lo que dices, por lo menos, si tiene el mismo título, ves, tiene el mismo, tiene la misma, como el mismo texto, porque además la obra musical tiene, por así decirlo, dos partes. Por un lado está el texto, está la letra, ¿no?, de la canción, la lírica, y por otro lado está la melodía. Ambas son obras distintas, o sea, la letra y la melodía son cada una obra.
Entonces habría que ver allí si es que hay, pero yo creo que yo no lo inscribiría de nuevo, o sea, si hicieron en el fondo algunas modificaciones a la obra, no necesitan inscribirla de nuevo, por lo menos en lo que es el Departamento de Propiedad Intelectual. Ahora, eso también es algo que quería comentarles, ¿no? Porque en música tenemos esa diferencia, o sea, la obra no es una canción, la obra es la melodía y es la letra. Entonces, cuando ustedes se inscriben, tienen que inscribir ambas cosas. Se inscribe la letra, se inscribe la melodía, y por otro lado también es importante eso pensando cuando hay bandas, por ejemplo, donde no todos, a veces uno puede hacer la letra y otra persona puede hacer la melodía. Y eso también es otro concepto que quería llegar, que tiene que ver con el concepto del autor en sí. Porque les hablaba recién de la obra, ¿no? Tenemos la obra original, tenemos la obra derivada, pero desde la perspectiva del autor, tenemos al autor individual, pero también podemos tener el autor colectivo. Entonces, el autor individual es una persona, ¿no? Natural, que es la que, definitiva, fue fruto de su inventiva y de su sensibilidad, esa obra. Pero también en nuestro sector se dan mucho también las dinámicas colectivas, y ahí tenemos dos tipos de autorías colectivas. Por un lado, tenemos lo que sería como el autor, o hacer una obra colectiva, y hacer una obra en colaboración. Esos son dos conceptos también distintos. En el caso de la obra en colaboración, tenemos una obra donde todas las personas, o varias personas aportaron, pero yo no puedo distinguir quién puso qué. Pasa, por ejemplo, a veces puede ser una dinámica por ejemplo, en el teatro, a veces se da mucho lo que es la creación colectiva. Y en esa lógica, y en esa, incluso como metodología de creación colectiva, todos aportan, por ejemplo, a la estructura de lo que sería la dramaturgia. Y puede ser que de verdad no podamos decir quién hizo qué cosa. Y ahí entonces nos encontramos con una obra en colaboración. Y esa obra en colaboración se tiene que inscribir a nombre de todas las personas que participaron. La otro tipo de obra, que es la obra colectiva, es una obra que es fruto del empuje de una persona, y esa persona reúne los aportes de otra. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos una antología en literatura, por ejemplo? Y a mí se me ocurre hacer una antología, por ejemplo, de la mujer chilota. Y entonces voy a pedirle a distintos autores que escriban algo acerca de ello, o puede ser que ya existan esas obras, y lo que yo hago en el fondo es reunir las obras de otras personas, y eso se transforma en una nueva obra. Pero por eso se llama obra colectiva, porque con todos esos aportes yo hice una obra nueva. Allí cada quien tiene el derecho de autor sobre lo que hizo, porque ahí no hay una confusión de quién es el autor de qué. Pero la persona que se dedica, ¿no? que gestiona en el fondo toda esta antología, esa persona tiene un derecho de autor sobre esta totalidad, ¿no? sin que se haya quedado con las partes de cada uno de los otros autores. No sé si se entiende eso. O sea, tiene un derecho de autor allí, pero además toma como el rol de gestionar y de poder, en el fondo, dedicarse, o poder ser quien se hará cargo de la divulgación y de la comercialización de esa obra. Eso está implícito un poco en ese concepto, en el concepto de la obra colectiva. Entonces, esos son como los tipos de obra que podemos encontrar. Yo creo que en general en nuestro sector las vemos todas. Siempre vemos, ya sea la obra colectiva, vemos también esta obra que se hace de manera más colaborativa, pero que todos aportan, también la obra individual, también vemos la obra original, la derivada. O sea, hay mucho de eso. Una vez que tenemos este tema ay, perdón, una vez que tenemos este tema de la obra, la tenemos identificada, ya sabemos, está acá, está en un formato, viene entonces lo que conocemos como el registro de la obra. Acá también, tal vez decirle que el registro de la obra no está relacionado con la protección,
pero no es sinónimo de protección. ¿En qué sentido? En el sentido de que solo por la creación tú estás protegido por la ley del derecho de autor. No la inscripción tiene otra función, ¿ves? O sea, tú siempre vas a estar protegido por el derecho de autor. La inscripción es una forma de probar que tú eres el autor. Por eso, esa es la importancia. Y también la importancia es porque, ¿por qué tú puedes probar? Porque la inscripción prueba la fecha en la cual está esa obra, existe esa obra, y va a probar también el contenido en esa fecha. Y uno puede decir, uy, pero bueno, pero qué tanto, no sé. Y bueno, en realidad en nuestro sector hay muchos casos donde termina siendo tremendamente relevante. Y han habido casos así como, no sé, Canal 13 demandado por alumnos de su taller de guión por plagio a obras de ellos, y donde hay 2 inscripciones, por ejemplo. Entonces uno dice como, ¿será importante o será necesario? Bueno, en algunos casos lo es, en otros no pasa nada, pero es una forma también de hacer que esa protección sea más efectiva. Entonces la inscripción tiene esa función. Acá hay una pregunta del registro y dice, me gustaría consultarle, dice, si en cada episodio de mi podcast se relata una historia diferente, ¿debo registrar cada episodio individualmente o basta con registrar el guión? No sé si me explico, ya que mi formato es más cercano a lo radial que a lo musical, creo. Ya, ahí hay un tema respecto de lo que vamos a hablar un poco ahora, que tiene que ver con los derechos conexos. ¿Ves? En el podcast habría que preguntar primero, ¿qué es lo original que hay ahí? Por ejemplo, si tú tienes invitados, si hay alguien que canta o que aparece una canción en el podcast, entonces eso no va a ser parte, no va a ser, por mucho que esté en el podcast y tú lo inscribas, no va a haber autoría en esa parte del podcast. O sea, tal vez sí lo pueda haber ahí, como dice, en el guión del podcast, ¿no? Y como en el relato, por así decirlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú también... ¿Sí? ¿Lautaro? Mira, mi podcast es narración, es ficción sonora, digamos, es mi voz relatando una historia, se construye un paisaje sonoro con efectos y yo compongo la música que va de fondo. O sea, todo lo que se hace para tener ese producto final pasa por mi cabeza o lo ejecuto yo. Entonces, en ese caso, y mi pregunta va a lo siguiente, ¿tengo que inscribir cada episodio o basta como, por ejemplo, que junte, no sé, 30 capítulos en un texto e inscriba ese guión donde están todos esos episodios? Por ahí va mi pregunta. Sí, yo creo que estratégicamente te convendría hacerlo así. Claro, Porque... claro, porque si no, tendría que pagar por cada episodio. Sí, no, totalmente. Eso ya queda un poco en la estrategia de uno, ¿ves? Tú normalmente no tiene tanto sentido inscribir canción por canción. Se inscribe, por ejemplo, un disco, ¿ves? Es como que inscribir a uno capítulos del libro cada vez que vas avanzando, vas a inscribir el libro completo. Lo mismo pasa acá, yo te recomendaría inscribirlo también en base, ya tú tienes una temporada, por ejemplo, y puedes inscribir toda la temporada y tendrías que escribir el guión, inscribir la música también, inscribir cada cosa por separado, eso sí. Y como a modo de consulta, ya voy a la segunda temporada, ¿ya? Uh-huh. La pregunta es, a ver, sirve el hecho de como yo subo a una plataforma, subo a Spotify, ¿cierto? Sí. Y también se pasa el podcast en 2 radios en la Patagonia, tanto chilena como argentina, para efectos, por ejemplo, de que hubiese... alguien quisiera hacerse, no sé, me quisiera plagiar. ¿Sirve el hecho de que las fechas en que se transmitieron o que se subió a una plataforma que es global, sirven como argumento, Sí, como prueba? Sí. como prueba? Sí, sí, Ya. sí, te sirve como prueba. Ahí, en tu caso, además, hay varias cosas que hay que ir distinguiendo, porque no solamente hablamos de autor, ¿ves? O sea, tú lo grabas, hay una grabación de por medio, por lo tanto hay autoría,
hay derechos de producción fonográfica, cada vez que tú fijas, eso es en este caso, y luego hay derechos conexos también. Entonces hay que distinguir cada una de esas etapas, porque es por así decirlo, más complejo. En el fondo tú realizas varias etapas de la cadena. No es que tú solamente haces la música, y se lo pasas a otra persona, y esa otra persona lo produce, y luego se lo pasas a otra, esa se lo pasa a otra persona, y esa otra persona lo distribuye, sino que tú haces todo, ¿no? Claro, entonces, esta para mí es un poco, es donde, aquí es donde nosotros podemos ver la utilidad del derecho de autor, para comprender cómo se encadenan cada uno de esos pasos a través del derecho de autor y cómo cada uno de esos pasos tiene derechos distintos. Entonces, lo que quisiera explicarles antes no, mejor voy a seguir con el derecho de autor y después les voy a hablar de los derechos conexos, que los derechos conexos igual es un tema importante porque normalmente muchos artistas son autores y son intérpretes. Y ahí hay dos derechos distintos, que son de verdad súper distintos. Entonces es importante comprender a dónde llega uno y a dónde llega el otro, para que podamos distinguir entonces qué significa qué, en el fondo qué derechos tengo en base a ello. Y también desde dónde llega también un poco qué derechos son los que se gestionan. Aunque no haya dinero de por medio, puede ser que yo suba qué sé yo, mi música, no sé, a YouTube, y ya ahí hay una gestión de derechos aun cuando a mí no me llegue una retribución por ello. Lo mismo pasa con las plataformas de streaming, siempre estamos moviéndonos en ese ámbito. Entonces también es bueno ahí comprender un poco qué hay, cuál es la maraña así de derechos que hay allí, que tampoco están enredados. Entonces me gustaría mostrárselo así de manera muy simple para que ustedes puedan como visualizar también ello. Voy a conectar mi computador, que si no se me va a apagar. Esperen un segundo. Ya. Entonces les voy a compartir pantalla, solo para mostrarles este esquema que en el fondo es un esquema súper simple, o bueno, según yo es súper simple, capaz que no es tan simple, pero yo lo quiero creer. Quiero creer que ese trabajo sirvió o se logró. Yo puedo compartir pantalla, Jorge, o tienes que compartirme. Ah, sí puedo, sí. Aquí tengo la opción. Sí, sí puedes. Si puedes, estás como hospedadora, o sea, Perfecto. si no puedes, avísame. Sí, sí puedes. Sí, Bueno. sí pude, parece que sí. Sí, sí. Ahí me veo que puedo compartir. Ya. Entonces, les voy a mostrar esta imagen para mostrarles un poco la estructura del derecho de autor. Entonces, primero, así, el primer punto, contarles que se llama derecho de autor, pero no es un derecho. Son muchos derechos. Es un conjunto de derechos en efecto. Entonces, lo primero es decirles entonces que el derecho de autor tiene una estructura que tiene, por así decirlo, dos pilares. Esos dos pilares son, por un lado, ¿no?, varios derechos que regulan la creación y que regulan la pertenencia. O sea, en términos muy simples, ¿quién hizo la obra? Regulan todos los derechos correspondientes a esa necesidad de saber quién hizo la obra. Y por otro lado, hay otra rama de derechos que lo que regula es la posibilidad que tiene esa obra de generar un valor. Es decir, en términos muy simples, la comercialización de la obra. Entonces, estas dos ramas estos dos pilares son la esencia del derecho de autor
en nuestro país y en general lo que se le llama como la tradición continental del derecho de autor. No es lo mismo, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, que trabajan con el sistema de copyright, que no es igual. ¿Ok? Tiene otra lógica, es parecido, pero tiene otra lógica. Entonces, bajo la lógica del derecho de autor, nosotros primero tenemos un conjunto de derechos que nos protege como autores. Es decir, protege el hecho de que nosotros fuimos los que creamos la obra. Y eso se llaman derechos morales. Esos derechos morales son como el piso básico del derecho de autor. ¿Por qué son el piso básico? Son el piso básico porque no se pueden transferir. Es decir, yo puedo firmar un contrato de derecho de autor donde me compran todo, pero no me pueden comprar los derechos morales. Por lo tanto, no me los pueden comprar, no los puedo vender. ¿Qué significa el derecho? ¿Qué significa entonces que sea intransferible este derecho moral? Significa que la obra siempre tiene que estar ligada a mi nombre. O sea, siempre que aparece mi obra, aparece mi nombre al lado. Eso es lo que permite, no, eso es lo que protege los derechos morales. Es como si la obra estuviera de la mano del autor, ¿no? Como en términos muy metafóricos, pero es como si estuviera así, como que está la obra y de la mano está el autor. Y eso es lo que está protegido por los derechos morales. Entonces, los derechos morales lo que permiten es proteger la paternidad o la maternidad de la obra, y por otro lado la integridad de la obra. ¿A qué se refiere con la integridad de la obra? Se refiere a que la obra no pueda ser deformada, pueda ser mutilada, de tal forma que pierda su esencia. Ese es lo que sería la parte del derecho moral, porque una obra obvio que se puede modificar, pero hay una parte de esa modificación que no le permitiría a la obra seguir siendo la misma, y eso es el derecho moral. Por el lado de la paternidad o la maternidad, el derecho moral permite lo que les comentaba, o sea, si alguien hace uso de la obra, yo le puedo exigir que ponga su nombre, aun cuando esa persona, como les comentaba, yo haya firmado un súper contrato, y en ese contrato me hayan pagado toda la plata del mundo, esa persona igual va a tener que poner mi nombre, porque eso es la protección del derecho moral. Por otro lado, también yo puedo decidir, por ejemplo, que la obra sea inédita, es decir, que nunca se publique. Yo puedo decidir también que la obra sea anónima, y eso también es parte de esta potestad, por así decirlo, que me otorgan los derechos morales. Y por otro lado, ¿no? Eso sería como el pilar 1. El pilar 2 son los derechos patrimoniales, que aquí es donde entramos ya, por así decirlo, en un terreno como mucho más amplio, ¿no? Los derechos morales son más restringidos en el sentido que los derechos son menos que los derechos patrimoniales, que los derechos patrimoniales son muchos, y van a depender de las formas de explotación que existen para una obra. Entonces, desde esa perspectiva, como les comentaba anteriormente, los derechos patrimoniales están relacionados con esa posibilidad de que la obra genere un valor, sea que se venda o que no se venda, no importa. Nosotros siempre vamos a tener derechos patrimoniales. Y por eso los derechos patrimoniales están relacionados con la gestión. Entonces, cuando se trata de derechos patrimoniales, normalmente se hace una distinción entre lo que serían los derechos para reproducir la obra, los derechos para distribuir la obra, y los derechos de comunicación pública de la obra, y los derechos para modificar la obra. Entonces, voy a dejar de compartir un poco para poder ver también aquí, poder conversar un poco. Y no sé si se entendió, por lo menos, esta parte básica, ¿no? De estas dos columnas, derechos morales y derechos patrimoniales. Entonces, lo que me gustaría entrar ahora son en los derechos patrimoniales y entrar un poco a explicar esa área, por así decirlo, o esa base del derecho a autor. ¿Por qué? Porque normalmente uno tiene súper incorporado esta idea de que los derechos, de que el derecho a autor protege al autor, pero nunca tenemos súper incorporado de que el derecho a autor está relacionado con mi gestión. Entonces, eso es lo que me gustaría hoy día como mostrarles
y también que podamos ver ese link. Entonces, desde esta perspectiva, tal vez contar como, no sé, partir primero antes de entrar en cuáles son los derechos patrimoniales, decirles también que otra característica importante, ¿no? Cuando hablábamos de los derechos morales decíamos son intransferibles, o sea, tú siempre vas a ser el autor, pero eso no pasa con los derechos patrimoniales, o sea, yo puedo transferir mis derechos patrimoniales. De hecho, cuando yo hago un contrato relacionado con derechos de autor, lo que yo estoy transfiriendo siempre son derechos patrimoniales, ¿ok? Entonces, los derechos patrimoniales siempre son transferibles. De hecho, cuando tú te inscribes en la SCD, lo que tú haces es entregarle un mandato para que la SCD administre y gestione tus derechos patrimoniales. No todos, una parte de esos derechos patrimoniales específicamente. Entonces, por eso es importante también conocer. Si tú, lo mismo pasa cuando tú subes a una plataforma de streaming, cuando tú estás subiendo a... Siempre estás trabajando con esos derechos, con los derechos patrimoniales. Entonces, un punto importante para mí y la base de cuando hablamos de la gestión de los derechos patrimoniales es que sepan primero que los derechos patrimoniales no son un derecho tampoco. Entonces, y aquí viene un poco la parte como complicada, no sé si es tan complicado, pero nadie lo explica en general, y nunca se mira desde la perspectiva de la gestión. Entonces siempre cuando te muestran los derechos patrimoniales uno ve una cosa medio abstracta, así, los derechos patrimoniales, reproducción, distribución, la modificación y comunicación pública, puesta a disposición, y uno como que ya se imagina que todo eso es una cosa, pero en realidad cada derecho, o sea, cada uso de la obra está relacionado a un derecho. ¿Ok? Entonces, por eso la perspectiva, por eso cuando uno comprende cómo funcionan los derechos patrimoniales, de pronto empezáis a ver formas de gestionar. Porque de verdad hay allí, en el fondo, toda la industria se estructura de esa manera. ¿Ven? O sea, si yo lo pienso, de verdad, si yo tuviera que analizar como un poco como la lógica de la industria, por ejemplo, de la música, temporalmente y analizarla en base a los derechos, yo diría, mira, no sé, tal vez la década de los 80 lo que la llevaba era el derecho de reproducción y el derecho de distribución. ¿Por qué? Porque teníamos discos, los discos se fijaban, ¿no? Lo que las empresas discográficas eran las que se hacían millonarias, se vendían millones de copias. Hoy día, ese derecho pasó, o sea, pasó como de moda, por así decirlo, y en cambio tenemos los derechos de comunicación pública, que hoy día son los que generan millones y millones en la industria. Entonces, eso se los comento ahora así como, solo para dar un ejemplo de cómo, de verdad, uno, comprendiendo un poco esos derechos patrimoniales, puede entender también qué es lo que pasa con mi obra. Entonces, como les comentaba recién, estos derechos patrimoniales se dividen como en 4 grupos. Están los derechos de reproducción, que tienen que ver con la fijación de la obra, que es un poco lo que tú haces la autora cuando tu obra la grabas en un formato que puede además después ser puesto a disposición del público o distribuido como podcast. Entonces, la fijación del sonido, la fijación de una novela o de un escrito en un libro, eso se llama derecho de reproducción. Entonces, el derecho de reproducción comprende tanto la fijación en un formato determinado, eso va a depender de la disciplina artística, esa fijación puede ser en un disco, en un MP3, o en un máster, ¿no? Puede ser en un libro, puede ser en un video, y también comprende, ¿no? La copia, las copias que se van a hacer en ese momento. Y luego tenemos la distribución, que la distribución ahí, nuestra ley, que es igual antigua, pensó en los derechos de distribución siempre relacionados a la entrega de una copia. ¿Ves? Yo tengo una copia donde yo te puedo traspasar a ti la propiedad. O sea, cuando yo compré un disco en una disquería, ¿no? O no sé, ya no sé ni dónde venden discos, pero en una disquería voy a decir, yo compro el disco y el disco es mío.
¿ves? Como que no me prestaron el disco, yo lo compré, este es mío, yo si quiero después lo vuelvo a vender en una feria de las pulgas, lo arriendo, lo regalo, da lo mismo lo que haga. Así lo entendió nuestra ley, el derecho de distribución. Hoy día se complejizó un poco más, entonces se dice, bueno, pero ¿qué pasa cuando tenemos una copia que es digital? ¿No hay distribución? Entonces se habla de la distribución digital, y ahí nuestra ley no está totalmente actualizada, por así decirlo, pero hoy en día lo que se entiende es que la distribución digital también se entiende de este conjunto de derechos de distribución. Luego tenemos lo que sería como la modificación de la obra. Siempre una obra también se puede modificar. Ya sabemos, por ejemplo, que alguien podría tomar los podcasts del autor y decir, oye, yo quiero hacer un libro. Y eso va a ser, ¿no?, una modificación de la obra. Va a generar otra obra en el fondo. Entonces eso pasa mucho también. En todas las disciplinas, ¿sí, Víctor? Hola Carolina, ¿cómo estás? Mucho gusto. No tenía la suerte de saludarte. Yo tengo una duda con referencia al tema de justamente lo que estábamos hablando ahora. Ya que nosotros como agrupación, como músicos, como banda de Efecto Dominó, queremos sacar una canción en un par de semanas más, y la cual trae incorporado una canción, o sea, no una canción, un poema de Nicanor Parra. ¿Qué pasa en este caso? Yo sé que obviamente porque estamos haciendo la utilización de un poeta, a pesar de que sea como un tributo, necesitamos el permiso netamente de, no sé si de la agrupación. Yo realmente desconozco en qué se formó o qué se formó dentro de la imagen de Nicanor Parra, porque siempre se crean fundaciones que toman los derechos de autor, en este caso del poeta. Lo tiene la familia. Lo tiene su familia, sí. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, se pasa que se obvia esta cosa y nosotros no ganamos plata, por ejemplo, por hacer un tributo, por ejemplo, a Nicanor Parra? No ganamos dinero frente a la obra. Igual es necesario pedir un permiso para la utilización, ¿verdad? Sí. Sí, y si, por ejemplo, en el caso hipotético, en otra canción futura, uno quisiera cambiar, por ejemplo, o modificar un poema o cambiar las palabras de sitio, ¿esto se crea como un nuevo poema o una nueva obra, o sigue siendo las mismas palabras utilizadas como que viene de otra y que también se necesitan los derechos de autor? No sé si me hago entender. Sí, sí te entiendo. Eso, Mira, siempre se va a necesitar la autorización, siempre. Aunque si tú tomas, por ejemplo, la obra de alguien y la modificas, necesitas incluso una autorización específica, como que te permita además modificar la obra. Es una licencia específica. Ahora, existe, dentro del esquema del derecho de autor, el derecho de autor tiene una estructura súper rígida. No sé si lo vamos a alcanzar a ver ahora, pero normalmente, cuando veo derecho de autor, me gusta verlo también como de la mano de lo que son las licencias Creative Commons, porque son dos paradigmas súper distintos, que hoy día están tremendamente, o sea, que hoy día conviven. O sea, uno digitalmente ve esos dos paradigmas, ve el paradigma del derecho de autor y el paradigma de las licencias Creative Commons, que es otra lógica, ¿no?, relacionada, no sé, al software libre, al dominio público y a los bienes comunes. Entonces, bajo la perspectiva del derecho de autor, el derecho de autor tiene una lógica donde es un monopolio en el fondo. El derecho de autor es un monopolio, y lo que dice es que el autor tiene el monopolio para la difusión y para el uso de la obra. Entonces, como tiene un monopolio, si tú quieres usar esa obra, tienes que pedir permiso. Esa es la lógica que tiene. Ahora, siempre, todo el esquema del derecho de autor también tiene algo que se llaman excepciones al derecho de autor. Y ahí podrías encontrar dos cosas que te podrían servir. Por un lado, la cita, ¿no? Yo puedo citar fragmentos, y eso quiere decir, si bien la cita fue, por así decirlo, pensada más en lo que es la literatura o lo que es la investigación, hoy en día igual se habla de la cita en otras disciplinas artísticas. Por un lado está la cita, ¿no? Pero la cita se refiere a fragmentos, y además tú tienes que poner el nombre del autor, ¿no? Mira, esta es la cita, este es el autor. Y por otro lado está la sátira, que la sátira también te permite tomar algo, una obra de otra persona, pero con ese fin, con el fin de transformarlo en una sátira.
Entonces, esas dos son excepciones que te permiten el uso sin tener que pedir permiso, pero ese uso es restringido. No es que yo pueda poner el poema completo y replicarlo. ¿Me explico? O solamente ponerle música. En realidad, las excepciones son muy, muy específicas. Una es la cita, el otro sería la salsa. Claro, en este caso tomamos fragmentos de un poema de Nicanor, tomamos ciertas partes, no, lo ponemos, por ejemplo, en el comienzo de la canción y al final, pero no es un poema completo que lo musicalizamos, por como lo hace los Jaivas en, no sé, por la altura Claro. de Machu Picchu, como lo hace con los poemas de... De pronto podrían Pablo invocar un Neruda. poco esa excepción del derecho de cita. Ahora siempre se habla de que la cita tú tienes que igual nombrar al autor. Sí, por Ahora, en supuesto. la obra musical se dice, pero ¿cómo lo nombráis? Yo pienso, bueno, en los créditos, ¿cachai? A veces, incluso hasta en la canción, en algunos casos está, ¿ves? Uno escucha cuando se hacen a veces así. Pero esa sería como un poco la ventana que veo de lo que me comentas. Es como, Sí, podría ser ahí una ventana. porque yo, bueno, he estado buscando a quién poder contactarme para poder utilizar, por ejemplo, el trozo que quiero poner en la canción, o que ya lo puse técnicamente, que ya lo mezclé y todo el cuento de la canción. Y no pillaba a nadie, te juro que es como un cacho, o sea, Sí, es al un decir un tema, cacho de la porque familia además, Parra. sí, sí, porque además, bueno, a propósito, sí, yo voy tirando los contenidos así como a propósito de que el derecho de autor, ustedes saben, hasta la muerte del autor y después los herederos tienen durante 70 años en el fondo eso, tienen la gestión de esos derechos. Entonces, claro, en este caso además es hace poco, entonces probablemente también piensa que mientras ellos no tengan designado a un albacea o una persona que los represente a todos, puede que sea incluso una gestión colectiva. Entonces, puede ser tremendamente complejo, porque primero habría que saber de todos los herederos, que no tiene un hijo más, quién es el que tiene realmente poder para gestionar. Entonces, sí, sí, igual es complejo. Pero velo por ese lado de pronto. Ahora ahí tienes que solamente tener ojo con eso, de, por ejemplo, ya sea en la carátula o cuando hagas la difusión, tiene que aparecer que se usan fragmentos, se citan fragmentos de, ¿cachai? Como que eso es importante. Vale, muchas gracias por tu ayuda. Si estoy demandado, te llamo de vuelta. Oye, oye, Víctor, Dime, Jorge. y Mucho gusto. bueno, ¿con quién has tratado de comunicarte? Es que he buscado a través de Internet, el mágico Internet, he buscado cómo, si existe la fundación primero, si había, o no sé, si había una especie de conglomerado familiar en los cuales tienen los derechos, etcétera, etcétera, y sabéis que en ningún lado me sale la información concreta. Como dice Carolina, que quizás como es muy pronto, todavía no hay una figura en particular representativa. Mm. Entonces no he pillado. Yo conozco al manager de los Jaivas, que quizás le puedo preguntar si es que sabe algo por la familia Parra. Vale, te lo agradecería. Le pregunto, de hecho le voy a mandar un WhatsApp al tiro y te aviso. Vale, vale, súper bien. Muchas gracias, Jorge. Oye, De mucho nada. gusto Bueno, podernos ver paso. las caras, creo que es mucho más cercano que de repente las cuadrículas ahí en silencio. Absolutamente, bueno, Mm, absolutamente. Vale, gracias. De nada, de nada. ¿Sí, Lautaro? Hola, yo quería consultar, porque iba a consultar y te adelantaste, pero mencionaste los Creative Commons. Yo los entendía como, o lo apliqué en la página web del podcast que hago, ¿ya? Sí. Porque entendí que igual, ante nada y ante mi inexperiencia, creo que fue lo único de lo que pude echar mano. Y el que elegí es el que permite que digan de dónde sacaron el material. Uh-huh. ¿Ya? O sea, el Ahora, más básico. el Usaste el más más básico. básico, el más básico. Pero mi pregunta es, ¿protegen algo? Porque ¿sirve de algo Creative Commons? Sí.
O sea, aquí, eso quiero un poco explicar. El Creative Commons está relacionado también a los derechos, o sea, está relacionado a los derechos morales, pero a los derechos patrimoniales también. Entonces, tú siempre vas a estar protegido, siempre. Lo que hacen, en el fondo, ¿cuáles son los dos paradigmas que hay? El derecho de autor tiene el paradigma del monopolio. La obra es mía, quien quiere usarla me tiene que pedir permiso. El Creative Commons tiene el paradigma de la difusión de la obra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A mí, la obra, ya, yo soy el autor de la obra y a mí me interesa que todas las personas la usen, por lo tanto, no me tienen que pedir permiso, sino que la pueden usar bajo estas condiciones. Todo el que quiere usarla, la usa con estas condiciones que voy a poner abajo. Esa es la diferencia, ese es el paradigma. Entonces, si tú tienes una obra con una licencia Creative Commons, en el fondo tú ya le dijiste a las personas que la pueden usar y les estás diciendo además cómo la pueden usar. Esa es la diferencia. El derecho de autor no tiene eso. Por eso tenemos las estructuras de entidades de gestión colectiva de derechos, porque tú, o sea, a ver, tal vez, estoy pensando, tal vez hace 200 años o 100 años, gestionar el derecho de autor era algo no tan complejo, o sea, tú podías seguirle la pista donde iban las cosas. Hoy día es imposible, o sea, es muy difícil que tú puedas saber dónde está cada cosa. Por eso las entidades de gestión colectiva lo que hacen en el fondo es que gestionan los derechos patrimoniales porque tienen una estructura y tienen los mecanismos para poder rastrear el uso de la obra. Entonces, pero como están bajo la lógica del derecho de autor, la entidad de gestión colectiva, en este caso ya sea la SCD, ATN, cualquier entidad de gestión colectiva, lo que hace es, sigue la misma lógica. Si tú quieres usar la obra, me tienes que pedir permiso a mí. Ahora, la diferencia obviamente es que cuando yo estoy bajo la lógica de, o sea, cuando yo estoy, no sé, quiero usar la obra, quiero usar, por ejemplo, una canción, la SCD tiene, probablemente voy y consulto su registro, es más pública la información, entonces yo puedo saber, no necesito ir a buscar al autor, como le pasa, por ejemplo, a Víctor ahora, sino que es más simple. Esa es la lógica de la entidad de gestión colectiva de derechos. De hecho, en el libro hay, está SADEL, pero es muy pequeña y no tiene esa capacidad. Por ejemplo, en Argentina, ¿cómo se llama la SGA-GAE? O se me olvida el nombre, pero es una sigla. Todos los contratos, por ejemplo, el de literatura, pasan por esa entidad de gestión colectiva y por lo tanto ellos pueden gestionar eso. Acá en Chile no, salvo, yo diría, como la SCD es la única entidad, y bueno, la SCD y Chile Actores, que no es derecho de autor, son derechos conexos, pero igual son como las dos entidades de gestión colectiva más potentes o más grandes con una estructura mayor. El resto, la verdad es que está todavía un poquito en pañales y están, pero bueno, igual existen, ¿no? Son espacios que igual es bueno también irlos ocupando, porque estas dos cosas conviven, o sea, derecho de autor, Creative Commons, ¿sí? Eso es justamente sobre eso te iba a preguntar, porque si bien yo utilicé Creative Commons para la página web, ya para la información que está ahí en la página web, que allí también está el podcast, también están algunos textos, ya no todos, algunos solamente. Mi pregunta es, si yo ya, hago la pega de inscribirlos en DDI, por ejemplo, ¿se contraponen los derechos? Lo que dice, por ejemplo, que Creative Commons es para la web y el DDI para el guión. No se contraponen, básicamente porque las legislaciones de los países todavía no se han armonizado con las licencias de Internet, con las licencias de Creative Commons. Y eso es un tema, porque hay igual un poco una disputa. Al final, la industria creativa en general es una industria millonaria, entonces, y la lógica de la creación de valor de la industria viene del monopolio, por lo tanto, nadie, en el fondo, por eso las licencias Creative Commons funcionan como una especie de rezago, por así decirlo. A ver, más que rezago yo diría que no es la hegemonía. O sea, nosotros no vamos a ver, no sé, el último disco de Ariana Grande en Creative Commons. No. Normalmente la producción independiente está adquiriendo más esa lógica y ese espíritu porque finalmente, de verdad, lo que importa es
es la difusión de la obra. Y también porque, claro, en Chile tal vez nosotros no lo vemos tanto, pero hay otros países donde de verdad las entidades de gestión colectiva son tremendas, entonces te caen encima de inmediato y tienen un aparataje enorme. Entonces, esta también, las licencias nacieron con esa lógica de que lo que importa es la difusión, que también tiene mucha lógica con lo que ha significado la tecnología. O sea, una obra guardar en un cajón no sirve. Necesitamos que llegue a la mayor cantidad de personas, y también la industria ha cambiado un poco hacia ese lugar. El tema, yo siento también, es cómo nosotros sabemos y conocemos y entendemos lo que estamos haciendo. Es cuando usamos las plataformas, cuando gestionamos nuestra obra, la ponemos en ciertos lugares. Entonces, eso quería un poco relacionarlo, porque con esto creo que voy a terminar lo de, explicándoles estos derechos patrimoniales, ¿no? Como les comentaba, uno a uno les hablé del derecho de reproducción, del de distribución, del de modificación, y el de comunicación pública hoy día es uno de los derechos como que más ha crecido y más más ha adquirido como una preponderancia por sobre los otros derechos, porque todo lo que hacemos en Internet, cuando subimos a Spotify y nuestra canción o nuestro podcast está transmitiéndose por streaming, cuando tenemos un video en YouTube, todo eso es comunicación pública. Entonces, de pronto, la Internet está básicamente, los derechos que se trabajan o que observamos allí tienen que ver con este derecho de comunicación pública. Y de alguna manera eso nos muestra el cambio también de la industria. Entonces, desde esa perspectiva, ahora lo voy a linkear un poco con el Creative Commons. El Creative Commons nace precisamente en la plataforma porque lo que dijo era en términos muy simples, era esta lógica de decir, mira, no me pidas permiso, si yo ya te doy permiso, pero te lo doy bajo estas condiciones. Ahora lo importante es que tú puedas revisar si bien con qué licencia estás emitiendo, porque las licencias van desde una muy básica, que en el fondo es decir, mira, tú puedes hacer lo que quieras con mi obra, pero pon mi nombre, hasta licencias más complejas, como tú decir, mira, tú puedes usar la obra, pero no lo puedes usar con fines comerciales, y no puedes hacer una obra derivada. Entonces, yo diría que las licencias Creative Commons, si ustedes las miran, van a ver que tienen como tres aspectos que son una combinación de 3 aspectos básicos. O sea, primero, el nombrar a la persona siempre está, siempre. Eso es lo básico, porque tiene que ver con los derechos morales que habíamos hablado antes. O sea, siempre tienen que nombrar al autor. O sea, la licencia más básica de Creative Commons es esa. Úsala, pero nómbrame. Después hay dos aspectos también importantes que tienen que ver con la comercialización, con el uso de la obra para fines gratuitos o fines comerciales. Y eso también distingue licencias, porque las licencias son como una combinación. Y el otro tiene que ver con la posibilidad de modificar esa obra. Entonces, que ustedes vean una licencia Creative Commons no significa que puedan hacer cualquier cosa con la obra en realidad. Tienen que ver qué tipo de licencia Creative Commons tienen. Hay licencias de Creative Commons donde yo podría usar, por ejemplo, una imagen, una foto, y hacer un afiche, y con eso podría difundir un taller que voy a hacer ahora. Pero para poder hacer eso, tiene que haber una licencia Creative Commons que me diga que yo puedo usar la obra para fines comerciales. Si dice que es para uso gratuito, no la voy a poder usar. Y luego está lo de modificar la obra también. Hay licencias Creative Commons que dicen, sí, mira, modifícala. Pero esa licencia, ¿ves?, es la única que te permite modificarla, las otras no te lo permiten. Las otras muchas veces dicen, no se permite modificar la obra. Entonces eso también son aspectos que uno tiene que tomar en cuenta. Yo diría que esos tres, o sea, en realidad esos 2 aspectos, porque el nombre siempre va a estar. Pero fijarse cómo quieres emitir esa licencia Creative Commons, si es que eres tú el que la va a emitir, y si la vas a usar, fijarte también qué tipo de licencia Creative Commons es, porque son también un conjunto de licencias. Otra cosa importante también que quería comentarles es que, a propósito de licencias, ¿no?, es que en esta estructura de los derechos patrimoniales existen como 2 formas de gestión. Una forma es lo que se llama la cesión del derecho, y otra forma es la licencia. Entonces, la cesión del derecho
es el que yo le entregue mis derechos a alguien. Y con eso igual tienen que tener ojo. Cuando se trata de un contrato, cuando están trabajando como a ese nivel, ¿no? Porque en la sesión, cuando yo cedo mi derecho, yo ya no lo puedo usar. ¿Me explico? O sea, si yo lo cedo, yo cedo la propiedad de ese derecho. Ahora, a veces esa propiedad o esa cesión es por un tiempo. Normalmente los contratos de cesión de derechos son por un tiempo, pero bueno, han habido casos, no sé, en la industria de la música, por ejemplo, así como ultra conocidos, donde era de por vida. Entonces, ahí, bueno, hoy día ya no se usa, yo diría, pero siempre es por un tiempo, es en un ámbito geográfico, pero es importante que reconozcan esa diferencia entre la cesión y lo que es la licencia de uso. La licencia de uso es eso, es una licencia para un uso, pero tú sigues siendo el titular del derecho, de tu derecho de autor, en este caso de tus derechos patrimoniales. Es decir, que tú podéis darle una licencia a esta persona y podréis darle una licencia a esta otra persona y a esta otra y a esta otra. Si tú cedes, ahí queda. Como ejemplos de cesión, podríamos nombrar, por ejemplo, en el caso de la industria de la música, tenemos el contrato con las editoriales. Las editoriales, si firman contigo un contrato, te van a pedir que les cedas tus derechos patrimoniales por un determinado tiempo. Y por lo tanto tú ya no los vas a administrar, no están ya en tu patrimonio. En el caso de la literatura, por ejemplo, cuando tú firmas con una editorial, normalmente ellos te piden un contrato de cesión. Y eso significa que si yo, por ejemplo, firmo ahora con Planeta para que me editen mi libro, mi novela tanto, y ese contrato dura 5 años, yo durante 5 años no voy a poder llevar ese libro a otra editorial, por lo menos en el ámbito geográfico del contrato. Entonces, eso también son puntos como a tener en cuenta. No sé si hay preguntas, de repente como que me precipité con todo esto de los derechos patrimoniales, pero quería decirlo, alcanzar a verlo. ¿No hay preguntas? ¿Sí, Lautaro? Bueno, en mi caso, mira, yo creo, cuando elegí el Creative Commons, fue pensando en que cualquiera lo pudiera escuchar, cualquiera lo pudiera llevar, por ejemplo, descargar, ¿ya? Que se repartiera, pero que no tenga fines comerciales. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, por eso yo preguntaba si chocaba con lo otro, porque en el fondo, como tú bien dijiste, uno quiere que se difunda, que se propague, ¿cierto? Que viaje lo más rápido posible y no poner trabas en eso, pero pero que nadie haga usufructo que no sea yo. Lo entiendo así, ¿no? Claro. O sea, en ese caso el Creative Commons, sí como dices tú, funcionaría, ¿cierto? Sí. Sin perjuicio de también tener que hacer el registro como lo habíamos visto, ¿no? Claro, o sea, lo que tú emitiste ahí fue una licencia de uso. Eso, cada vez, el Creative Commons es eso, es una licencia de uso. Y tú Ya. le dices a la persona cómo usarla, por lo tanto, la persona que lo toma, ves, está autorizada para usarlo bajo esas condiciones. Y igual es importante porque de verdad, normalmente, todo, tal vez uno no lo percibe mucho, pero en el Internet, de alguna manera igual está rastreado, está filtrado. Todas las sociedades de las entidades de gestión colectiva de derecho en general tienen no sé, usan tecnología precisamente para ir rastreando el uso de las obras que están inscritas. De hecho, hoy día hay entidades que lo que hacen es que administran, o sea, te dicen, que es por ejemplo el caso del contrato de administración, que se celebra a veces con editoriales o incluso con portales, que en el fondo lo que ellos te dicen es, mira, yo te inscribo tu obra en todas las entidades de gestión colectiva que hay en el mundo y recaudo y te llevo el dinero. ¿Cachai? Entonces, eso está. O sea, hoy día el Internet efectivamente permite la difusión de la obra y la licencia Creative Commons permite un poco, es como suplir un vacío también que había, un vacío grande. Hoy día, no sé, yo creo que ahí también, creo que en general hay un poco una pugna, ¿no? A nivel de derecho de autor, una pugna en general. No hablo porque
las lógicas de la industria, yo no estoy hablando ahora de la industria como un sector, sino que estoy hablando ya como de un poder, ¿no? De un poder económico, siempre son como a que hayan más restricciones, más restricciones, más restricciones, porque en esta lógica de querer conservar el monopolio, esa ha sido un poco la lógica ¿ves? Como de conservar el monopolio, y por lo tanto siempre uno va a observar esa pugna, es que es, para mí es una tarea perdida, porque o sea, nada, se cierra una puerta y se abren 10, esto es así. Y hay también un movimiento súper importante que tiene una mirada distinta también de lo que es el derecho de autor hoy día, que es el movimiento de los comunes y cómo ellos están mirando también la creación artística y cultural en general como un bien público. No en el sentido de que los autores no puedan tener, no debiesen tener un pago, sino entendiéndolo también como que cumple un rol importante en la sociedad, entonces dándole otro valor. Así que bueno, ahí eso es como harina de otro costal, pero igual se los nombro porque ahí también hay como perspectivas que son reinteresantes y de donde han salido también proyectos interesantes relacionados con esto, con el uso. Entonces, nada. Un poco lo que termina, con esto quisiera como cerrar el tema derecho de autor, porque quiero hablarles un poco también de los derechos conexos. También me parece interesante poder verlo juntos y que también como que ustedes tengan como que puedan ver esas dos dimensiones. Porque como les hablaba, ¿no? ¿Sí? ¿Lautaro? ¿Tú tienes algún material como que o alguna bibliografía para poder leer más al respecto y que nos queden más claras ciertas cosas o dudas que nos vayan apareciendo? Sí, están los manuales que les dije, que yo trabajé esos manuales cuando trabajé en el proyecto Trama, y es que se llaman códigos de buenas prácticas, pero en realidad es como un manual de derecho, en realidad es un manual del trabajo artístico. Entonces habla del derecho de autor, pero también habla de los contratos laborales, porque para mí todo esto está cruzado igual. Eso, o sea, el trabajo se cruza, o sea, el derecho de autor es parte de tu trabajo, y se cruza en muchas cosas. O sea, si a ti, por ejemplo, el Ministerio de la Cultura te, te llama para hacer un taller con el podcast, o quiere usar tu podcast para una plataforma, ¿ves? Ahí hay un contrato de derecho de autor. Y muchas veces lo que uno observa es que no hay mucha claridad respecto de estos temas. Entonces a veces como que se paga el tiempo, pero no se paga los derechos. ¿Ves? Que son dos cosas. Cuando nosotros, que son conceptos que uno tiene que empezar a instalar siento yo, como en lo que es el ámbito del trabajo artístico. En este ámbito del trabajo artístico hay dos factores de remuneración, por así decirlo. Por un lado está tu tiempo, el tiempo real. Hoy día yo estoy acá dando una clase de derecho de autor. Y por otro lado están los derechos de tu obra, que son dos cosas distintas. Entonces, esas dos son factores que debiesen ser remunerados dependiendo del uso o de la forma. A veces eso está junto, pero normalmente se piensa siempre en la remuneración del artista como el tiempo, como, yo te voy a pagar este tiempo que tú estás acá y estás haciendo esto. Pero a veces no se entiende que el pago también tiene que ser por tu derecho de autor si va a haber uso de la obra. ¿Me explico? Hay mucha confusión respecto de ese tema. Entonces, creo ahí que hay un trabajo todavía por dar en ese espacio que tiene que ver con cómo instalamos esa conversación y cómo instalamos también mejores prácticas, especialmente en lo que tiene que ver con derecho de autor. Que muchas veces está esta lógica de que se usen gratis, ¿ves? No, pero te piden, te pagan por tu tiempo y te piden que cedas en el fondo ese derecho o que des una licencia de uso gratuito, y es como, ¿por qué? Como que muchas veces esas prácticas están muy instaladas, ¿ves? Como que ver el uso de una obra como algo, como que da lo mismo, como que es una obra, hay que usarla. Es como que no está muy instalado la lógica de remunerar o de pagar por el uso del derecho de autor.
Y eso lo digo también en un ámbito más institucionalizado, ¿no? Porque obviamente, no sé, un usuario de Internet, tal vez, claro, menos lo va a tener incorporado, aunque igual de alguna manera hoy día lo hacen, ¿no? Mucha gente se inscribe a las plataformas, ya sea Spotify, Netflix, funcionan con esa lógica del derecho de autor. Bien, quería como entonces hablarles del otro ámbito importante y relacionado que tiene que ver con los derechos conexos. Contarles primero que los derechos conexos no son tan antiguos como el derecho de autor, son muchísimo más modernos, se crearon ahora hace muy poco, a fines o sea, mediados del siglo XX, segunda mitad del siglo XX. Y fue básicamente también un poco una pelea que dio todo un sector artístico, un sector cultural, que tenía que ver en el fondo con el aporte creativo que tienen los intérpretes y ejecutantes. A ver, en Chile se habla de intérpretes y ejecutantes, en otros países normalmente se habla de intérpretes o ejecutantes, como si fueran lo mismo, pero se refieren básicamente a quien canta, a quien recita, a quien baila, es un intérprete escénico, actúa, quien toca un instrumento, todos ellos son intérpretes o ejecutantes. Y ellos, los intérpretes o ejecutantes, tienen también, ¿cierto?, un conjunto de derechos que se llaman, o que están dentro de lo que se llaman los derechos conexos, ¿ok? Y porque los derechos conexos además son como un Frankenstein, así, como que de repente dijeron, oye, hay una parte de la industria que no está protegida, entonces juntaron tres cosas que no se parecen en nada y que no tienen nada que ver, como son los intérpretes o ejecutantes, los productores de fonograma y los productores de radiodifusión. O sea, los medios de radiodifusión, en el fondo, tele, radio, todo eso. Entonces, cada uno de ellos tiene derechos, y esos derechos se llaman derechos conexos. Y además el nombre es malo porque, no sé, conexo no me dice nada, como conexo a qué, como esa legislación está muy en pañales y ha habido, y bueno, en nuestro país más todavía porque hoy día, por así decirlo, el avance que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de los intérpretes, los ejecutantes, es hablar de derechos patrimoniales, de los derechos morales de los intérpretes, por ejemplo. Pero en Chile no se habla de eso. En Chile los derechos que tienen los intérpretes ejecutantes están relacionados con la autorización por el uso de su interpretación. Entonces, igual es importante porque se les reconoce un derecho. O sea, de hecho, cuando ustedes se inscriben, por ejemplo, en la SCD, van a ver que se inscribe tanto el autor como los intérpretes. Y los intérpretes tienen también derecho a percibir regalías por el uso de las obras, en realidad por el uso de sus interpretaciones. Entonces, en ese sentido, es importante conocer que existe, ¿no?, esta figura del derecho conexo del intérprete, y por otro lado también está la figura, y quería también verlo un poco porque en tu caso, Lautaro, tú, como te decía, como que cumples varios roles dentro de lo que sería una cadena, y como te decía, hay el productor de fonograma o el productor de un videograma es una persona que tiene derechos conexos y además eso quiere decir que tiene derechos sobre ese fonograma, sobre la fijación. Es como en un disco, por ejemplo, tenemos al autor, ¿cierto? Ya, yo creé la letra y la música, perfecto. Yo, Carolina, creé la letra y la música. Después vino Víctor y lo interpretó, ¿cachai? Y yo voy a tener derecho de autor por la música, por la letra. Víctor va a tener derechos conexos por la interpretación. Y si tú, Víctor, fijaste esa canción en un disco y eres el productor, es decir, eres tú quien solventa los costos de esa grabación, entonces tú vas a ser el productor fonográfico. Y tú también tienes derechos sobre ese disco. Entonces nos encontramos con un producto final, con un disco donde hay tres personas que tienen derechos: el autor, el intérprete, el productor fonográfico. Entonces esto es un poco así. Y si el día de mañana estamos ya en el ámbito de la radiodifusión, de la televisión, y estamos hablando de un programa, ahí hay otro derecho además, que tiene que ver con el derecho de ese productor.
de ese productor de radiodifusión, que también va a tener derechos sobre esa pieza. Entonces, ese encadenamiento está regulado o está pensado como que fueran personas distintas, pero nosotros sabemos que en nuestro ámbito muchas veces eso se cruza. Entonces, por ejemplo, cuando tú trabajas con una plataforma como Spotify, como, no sé, quien tiene o quien se entiende que hace la gestión de un material que ya está grabado, por ejemplo, ya sea el podcast, ya sea un disco, siempre quienes tienen la gestión de ese material son los productores, no son los autores. Entonces, cuando tú Lautaro, vas y subes tu podcast a la plataforma de Spotify, tú vas como Lautaro productor, no vas como Lautaro autor. Entonces, esa es la lógica y esa es la relación que existe entre, por así decirlo, la relación, no sé si comercial, pero la relación legal, por lo menos. Comercial igual lo es, de alguna manera, aun cuando te lleguen 500 pesos. Igual es una relación comercial. Entonces, sí. Me apagué la cámara en vez de activar el micrófono. Disculpe. Yo tengo una consulta porque nosotros hace poquito, el año pasado, grabamos una canción a través del Balmaceda Arte Joven de Puerto Montt, que a través de un proyecto Corfo que se llama de Escuelas de Producción Musical. ¿Ya? Ahora nosotros grabamos toda esta canción y este single se grabó en el estudio del Balmaceda Arte Joven, y estos derechos, por ejemplo, conexos que se llaman de producción o por el estudio, vienen siendo parte del proyecto Corfo. Ahora, ¿quién se queda con estos derechos? Porque el Corfo, creo que lo que me dice Ivonne, creo que es sin No sé si fines será de lucro, fines de por lucro, ejemplo. pero- Cuando pasa esto, ¿quién se queda con los derechos? En este caso, por ejemplo. Es que eso depende de cómo haya sido el trato con Balmaceda. O sea, si Balmaceda les presta las dependencias para que ustedes graben, entonces ustedes siguen siendo los productores. O sea, el que alguien te pase el estudio no lo transforma en productor. El productor es alguien quien se hace cargo es quien soporta no solamente el costo económico, sino que quien también después tiene que realizar, a ver quién en definitiva va a quedar a cargo con una prerrogativa sobre eso, sobre ese lugar, sobre ese disco, por ejemplo. Entonces, yo sé que muchas veces hay espacios culturales que tienen estudios de grabación y donde se podría grabar algún disco. Pero ahí habría que ver también, o sea, por ejemplo, no sé, ellos se encargaron ellos inscribieron el disco, aparecen en los créditos. Bueno, Balmaceda nosotros lo incorporamos en los créditos de Spotify y a través del videoclip también, que los pusimos, que la grabación se realizó en estudios de Balmaceda Arte Joven. Ahora, Claro. la producción en sí de la canción lo hizo Mauricio Padilla, que es un productor desde Santiago. Ah, perfecto. Pero fue como el productor Un fue productor como musical, digámoslo. musical, claro, Claro, pero eso es otra cosa igual, como que ya. el productor musical está relacionado en el fondo con el contenido, ¿ves? Está relacionado con el ámbito disciplinar, por así decirlo, con el ámbito de la música. No tiene que ver, tendrá que ver tal vez con la calidad, con el sonido, pero el productor fonográfico está relacionado con la gestión. Entonces, el productor fonográfico es alguien que asume el riesgo, ¿ves? Asume el riesgo de, asume el riesgo, por así decirlo, no quiero usar la palabra producir, para no decir el productor produce, pero asume el riesgo de llevar adelante ese proyecto y transformar un conjunto de canciones en un disco. Ese es el productor fonográfico. Entonces, ejemplos, si tú te ganaste un fondar, ¿cachai? Y llevas un productor musical, ese productor musical va a ser productor musical. Si tienes a una persona, por ejemplo, un productor que es el que te realiza la gestión, tampoco va a ser productor fonográfico, va a ser un productor, como un productor que te ayudó en la gestión.
porque si el proyecto lo postulaste tú o tu organización, qué sé yo, tu banda, ustedes son los productores fonográficos. Entonces, distinto es si hay una persona, ya sea un productor, ya sea un productor independiente, por ejemplo, o sea un sello y te dice, mira, trae tu música, me encanta, nosotros nos vamos a hacer cargo de que grabes el disco y que lo difundas. Eso es un productor fonográfico. Entonces, en el caso de Balmaceda, yo creo que lo más probable es que, claro, ellos pueden ser patrocinadores, ¿cachai? Pueden aparecer en los créditos también como que realizaron un aporte, pero eso no los transforma en un productor fonográfico y probablemente también cuando inscribas el disco tienes que inscribirlo, o sea, se tienen que inscribir ustedes como productores fonográficos, si es que fue autogestionado. Ok, muchas gracias, Carolina. Sí, ese punto igual es importante, ojo cuando ustedes inscriben en la SCD, o sea, no es menor decir quién es el productor, ya lo saben, como que quién es el productor fonográfico se refiere a algo muy específico y tiene que ver con la gestión, porque además quien gestiona eso, ese producto o ese material es el productor fonográfico. Lo mismo pasa en el cine, por ejemplo, en el cine o en el audiovisual, el productor es quien tiene los derechos para gestionar la película, no los tiene otra persona. O sea, todos los otros, lo que hace el productor es que junta los derechos de todos y todos esos derechos se concentran, ya sea el derecho del director, del guionista, no sé, si hay un autor, por ejemplo, porque el guión se basó en una obra, lo que sea, todo eso se encadena, se producen contratos que se llaman encadenados, entonces hay un contrato que es el productor, hace esos contratos y él detenta todos los derechos para gestionarlos. Entonces, esa es un poco la lógica que tiene la industria. Por eso, cuando llegas a un nivel y vas a trabajar, no sé, tal vez con una empresa más grande, siempre en definitiva el riesgo va a ir de la mano, obviamente, de asumir ese rol, de que esa persona es la que gestiona la obra. Tú dejas un poco de gestionarla. Bueno, dependiendo, obviamente, hay una infinidad enorme como de posibilidades, pero para mí lo importante es como que se comprenda todas estas diferencias, ¿sí? Que uno las ve en distintas etapas de la actividad, en el fondo. La autoría es distinta de la interpretación es distinta de la producción fonográfica va a ser distinta de lo que puede ser la producción por la emisión por radiodifusión. Todas esas cosas cada una de ellas son distintas y cada una de ellas va a implicar derechos distintos. Eso, no sé si tienen más dudas, algún tema que no hayamos visto o dudas que no hayamos alcanzado por ahí a tomar. Para que estamos. Buenísimo, Caro. Bueno, bacán, qué bueno que... Yo darte las gracias, oh, disculpa. No, tranqui, ponle. No, darte muchas gracias, Carolina, porque despejaste un montón de dudas, por lo menos a mí. Más o menos para dónde ir y cómo todo lo que hice, o sea, porque hay cosas que hice que igual estuvieron bien, ¿cachai? Entonces te agradezco que hayas compartido toda esa información. Sí, bueno, bacán, qué bueno que pudimos abrir un poco y meternos en cada uno de los proyectos. Creo que en virtud de la cantidad está bueno eso como de hacerlo más personalizado. Así que nada, pues, desearles una muy buena tarde, continúen participando porque se viene puro buen contenido. Gracias, Caro, como siempre, una tremenda y seca en estos complejos y precarios temas para nuestra industria, así que muy bien que vayamos como profesionalizando eso. Ivonne, Víctor y a los demás que están conectados. Nos queríamos sumar a los agradecimientos. La verdad es que, como habíamos dicho al principio, igual habíamos asistido a algunas otras charlas, pero siempre es bacán poder ir complementando con ciertas dudas o cosas que van apareciendo que de pronto uno desconocía. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Tremendo trabajo, la verdad, y qué bacán que sea de acceso para todos en realidad. Así que esperamos verlos en la siguiente charla. Muchas gracias.
Buena. Oye, yo tengo el código, Caro, lo tengo en PDF, así que de repente se lo voy a mandar porque lo que estamos haciendo es que se lo mandamos a Oscar, que es el representante de la municipalidad, y él pone a disposición tanto la charla, el contenido, perfecto. como los documentos. Si tenéis otro, mándame el de arte escénica, porque ese no lo tengo. Pero Ya, el de música envío lo tengo, así entonces que la una vez que me llegue, eso, se los mando a Oscar para que los comparta ahí con todos ustedes, pues, junto con el contenido. súper. Oye, que les vaya muy bien, mucho éxito con sus proyectos. Y nada, pues están creando en un lugar hermoso, así que la raja. Bacán. Chao a todos, estimados. Que estén bien. Nos vemos el Chao. próximo miércoles. Que les vaya muy bien. Chao, Maca. Chao, Bárbara. Chao a Chao. todos.